Luis, buenas tardes. Morena, y se van cerrando. ¿Cómo está, Dire? Buena tarde. Bien, bien. ¿Ahí sí me escucha? Sí, perfecto. Ah, bien, bien, bien. Me comentaba la Liga Excel que tiene un problema con su internet, que si le esperamos tantito. Bueno, perfecto, no hay problema. Déjeme. ¿Y dónde está? Está allá en Cancún, ¿verdad? Ahí en... Creo que sí. Sí, no, pues sí, pues está en la playa ahí, pues está, o anda en un yate, ¿no? Ahí, por eso tiene problema. Yo creo. Espérenme tantito. Espérenme tantito. ¿Ya entraron? ¿Vamos a poner el video? Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí complicada liándome con el internet, pero bueno, creo que No, aquí. sí, es que estábamos comentando de que es de andar en un yate ahí en Cancún, ¿no? Entonces, pues es difícil. Sí, es difícil la conexión y sí. No, sí, luego con los vaivenes ahí del mar y todo. Pues, sí, Así está es, difícil. así es, así es. Muchas buenas por favor. Es celebración previa, Ah, perfecto. por eso. Pero se va a confundir el audio. Ok. Bueno, ok, ahí ya me escuchan bien. Perfecto, ¿no? Muy bien. Ok, ya ven bien la pantalla y todo sin problema. Bien, todo bien. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a iniciar con la capacitación. Van a estar con nosotros dos compañeras aquí de Cuautepec, la coordinadora administrativa y la responsable de preparatoria. Y está la Ligitze, que se encarga a nivel nacional del área de cómputo, y el Inge Ruiz, que es el encargado a nivel nacional de recursos humanos. Me comentaba Elic Tobar que no pudo estar porque tiene alguna actividad, pero de cualquier modo la sesión se va a grabar, o se está grabando, mejor dicho, para que posteriormente la podamos visualizar. Perfecto, muy bien. No, nada más ahí con la Lick Itzel. Ella es de inglés. De inglés. Perdón, perdón, se me fue. No, y ahí. Oye, encargada de cómputo de curso de
y va a tomar un curso de Excel, ¿cómo? No, me da gusto ver ahí a Betty. Bienvenida, ahí la veo a un ladito, ahí al lado derecho del IREF. Bienvenida, y a Karen también, pues me da mucho gusto saludarlas. Igualmente, Inge. Ok, bueno, pues les voy a compartir mi pantalla. Antes de comenzar a trabajar, vamos a ponernos de acuerdo cómo se va a llevar estas sesiones. Dentro de los primeros lineamientos, todos vamos a participar. Si bien voy a hacer preguntas abiertas, también voy a hacer preguntas y va a ser en secuencia. Por ejemplo, ahorita le puedo preguntar a Lali Gitzel, luego le preguntaré a Betty, pero todos vamos a participar. Si alguno de los participantes no sabe la respuesta, se puede apoyar con sus anotaciones o algún compañero le pueda apoyar, pero al final todos tenemos que participar. Vamos a dar como tolerancia 5 minutos. Después de 5 minutos yo inicio la clase. Esto no quiere decir que no podrán entrar a la sesión. Nada más me comentan y con gusto les doy el acceso. Les pedí de favor que se dieran de alta en un formulario. Les voy a mandar un correo con datos y claves de acceso porque vamos a estar trabajando en una plataforma que es en la que estamos trabajando de manera normal aquí en la zona México, que es la de Chamil. Ahorita se las comparto y para eso les pedí que se registraran de favor. Van a poder entrar ustedes a esta sección y en esta parte de lecciones, ahí van a estar situadas o están todas las sesiones que vamos a trabajar. Ahí vendrá el objetivo particular de esa clase, lo que vamos a ver, el número de sesiones y los archivos que vamos a necesitar. El video que ahorita estoy grabando aquí se va a visualizar con el objetivo de que si no pudimos estar por algún detalle o si queremos repasar algo, aquí lo podemos hacer. Es por ello que les pedí que se registraran de favor. Y en esta parte de ejercicios, ahí les voy a estar dejando cuestionarios para ir reforzando lo que veamos semana con semana. Ahorita voy a hablar un poquito más a detalle de esa parte. Es por ello que les pedí de favor que me apoyaran registrándose de favor. Ahí veo a Lake Medina también, bienvenido. Sí, es lo que veo. Hola, muchas gracias. Qué gusto verlos y mi agradecimiento al licenciado Tobar por la invitación. Así que pues aquí muy emocionado y muchas gracias y saludos a todos. No, eso le va a costar mínimo una botella de Buchanan's, mínimo. Claro que sí. Claro que sí. Okay. Hola, Rick, Francisco, qué gusto. Hace mucho que no te veía. Pues sí, aquí estamos ya igualmente con mucho gusto compartiendo la capacitación. Gracias, Bienvenido, bienvenido. Gracias. Bueno, entonces ya vimos para qué les pedí de favor que me compartieran sus datos. El día de mañana a más tardar les van a llegar sus usuarios y contraseñas para que puedan ustedes entrar y ver el contenido. La mayor parte de los proyectos los vamos a realizar en clase. Me queda claro que por las actividades que tenemos, a veces el llevarnos algún trabajo se nos complica un poco. Entonces, la mayor parte voy a tratar que sea dentro de las sesiones para que no tengamos esa apuración. Y los días lunes en plataforma habrá un cuestionario de repaso. Este cuestionario de repaso son de los temas que vimos en la sesión de jueves y viernes, perdón, y el objetivo es ver el avance que tuvimos o bien con eso me va a ayudar para ver si es necesario el reforzar algún tema. ¿Sale? ¿Alguna duda con respecto a estos lineamientos o sugerencias?
No, perfecto, está muy bien. Sobre todo yo creo que algo muy bueno es que queda grabada la sesión y pues ahí podemos repasar todo lo que seguramente no entenderé. Bueno, yo en mi caso no entenderé. Y en el mío. Todos, No, No, para ninguna nada, pregunta hasta ahorita. todos. para nada, para nada. En esta parte de la Y yo capacitación, quisiera estar ahí como Betty al ladito viendo al máster para. va a ser exactamente lo mismo, no se preocupen. Al final, sí, algo que yo les comento cuando estamos en capacitación, todos estamos para aprender. También yo en este proceso me hacen observaciones y me van a retroalimentar ustedes. Y es eso, estamos para aprender. Entonces, yo los voy a guiar y el objetivo es que estemos relajados para que el aprendizaje pues se dé de manera fluida. ¿Sale? Entonces no se pongan nerviosos. Y mi objetivo y mi labor es que ustedes aprendan. Entonces, si no aprenden, ahí el problema va a ser mío, no de ustedes. Entonces, no se preocupen. Bueno, toda la capacitación va a ser por Zoom. Hoy iniciamos y vamos a terminar el 18 de junio. El horario de la capacitación va a ser los días jueves y viernes de 15 a 17 horas. Van a ser 10 sesiones con una duración de 2 horas, es decir, 20 horas. ¿Qué necesitamos? Saber lo básico de Excel, ¿eh? Lo básico. Tener instalado Excel 2016 y el programa de Zoom. Aquí está el enlace, se los compartí para que se registraran. El objetivo general de la capacitación es aprender a utilizar y aplicar las potentes herramientas que nos brinda Excel para el manejo de base de datos. Con la ayuda de las prácticas y proyectos que trabajaremos, seremos capaces de analizar y emplear dichas herramientas para obtener la información que buscamos de una manera rápida y sencilla. Sí quiero aclarar que no se van a abarcar temas relacionados de formato y fórmulas, funciones ni macros. Me voy a dedicar únicamente a aquellas herramientas que les van a permitir explotar bases de datos. Sin embargo, si hay alguna duda referente a que cómo puedo hacer esto y demás, con gusto les apoyo, ¿vale? El nivel que vamos a trabajar es entre básico e intermedio. ¿Alguna duda con referente a lo que les acabo de comentar? No, ninguna. Bueno, de mi parte. No. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Bueno, entonces espero que hayan quedado claros los lineamientos de cómo vamos a estar trabajando y esto que les acabo de dar de las fechas de cómo se va a estar trabajando. De cualquier modo, esto también se los voy a compartir por correo electrónico. Bueno, y el tema que vamos a tratar o el curso lo nombré Minería de Datos con Microsoft Excel. ¿A qué les suena este concepto de minería de datos? Bueno, a mí me parece como que, pues como lo que realmente sucede en la vida real es que a veces tenemos infinidad de datos, infinidad de información, pero la tenemos pues hecha toda una pachanga, ¿no? O sea que no sabemos dónde está cada cosa y es difícil a veces en un momento determinado poderla sacar con información precisa, actual, ¿qué es lo que más, por ejemplo, en mi caso es lo que más me sucede, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien más? Pues yo como del lugar donde se van a extraer todos los datos, algo así. Es correcto. ¿Alguien más que quiera brindar la idea que tenga? Pues también puede ser como una mina donde hay mucho metal, mucho material de diferentes cosas. Y pues aquí vamos a ver diferentes fórmulas, diferentes sistemas para poder utilizar Excel. Una mina. Ok. Así como lo están comentando, está súper correcto las ideas que me comparten. Los mineros lo que hacen es extraer. Y como lo comentaba el Inge Ruiz, es correcto. Vamos a aprender de manera eficiente a extraer estos datos de diferentes fuentes
y vamos a ser capaces de procesarlos, que ahorita es lo que se requiere. Nosotros trabajamos con mucha información y a veces esta información, al no estar organizada de manera correcta, pues nos tenemos que dar a la tarea de extraer de manera rápida, segura y sencilla toda esta información. Y esto es lo que vamos a estar trabajando y todos los temas van a estar enfocados a esta parte que es muy importante. Sé que Excel es muy extenso, la parte de las fórmulas y funciones son súper importantes y muchos otros temas que tiene Excel son importantes. Sin embargo, por la experiencia que tengo yo en el manejo de datos, créanme que con lo que vamos a ver, sin ningún problema van a poder hacer muchas cosas sin necesidad de realizar o emplear estas funciones que nos ofrece Excel. ¿Ok? Bueno. Ok, nuevamente les voy a compartir otro documento. Dentro del correo electrónico que les voy a compartir, algunos ya se los hice llegar, este es el temario que vamos a estar trabajando. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es referente a conceptos y estructura de una base de datos, cómo importar y exportar datos y algunas tareas generales que se pueden hacer con ellas, como ordenar, dividir texto en columna, quitar duplicados, validación de datos y rellenar. Eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Dentro de este esquema hay proyectos. Estos proyectos les platicaba que vamos a tratar de hacer lo más que se pueda aquí para que ustedes en casa o bueno, en su día a día no nos veamos abrumados y no nos preocupemos. Entonces vamos a tratarlos de hacer aquí de la mano y ya los detalles finos, pues ya ustedes los podrán hacer en casa. Este temario también se los voy a hacer llegar a ustedes. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno a esta parte del curso. No sé si alguien tenga alguna duda o quiera comentar algo antes de que inicie. ¿Todo bien? Bueno, lo que vamos a estar trabajando va a ser progresivo. Les pido mucho de favor que si algún concepto no les queda claro, me lo hagan saber para que no tengamos problema, ya que de lo contrario iremos avanzando y si no quedó claro bien los temas base, nos va a costar mucho trabajo y en vez de que sientan un avance, pues se les va a formar una nube y ya ni van a querer entrar al curso. Entonces, les encargo mucho esa parte. ¿Sale? Bueno. Vamos a iniciar. Yo sé que ya están ansiosos por empezar a trabajar con Excel. Sin embargo, la parte teórica es muy importante. Muchos de los errores y retrabajo y dolores de cabeza que se tiene al manejar una base de datos es cuando las personas que la diseñan no saben hacerlo de manera adecuada. Y entonces es cuando cuando tenemos que trabajar de más y aplicar muchos procesos para obtener lo que queremos. Entonces, súper importante lo que ahorita les voy a explicar. Ok. Hoy en día, yo creo que pues ya son conceptos muy habituales lo que es una base de datos. Una base de datos se define como un conjunto de datos almacenados de forma estructurada y organizada, los cuales se pueden relacionar, teniendo como objetivo el procesamiento de los mismos con la finalidad de generar información. Vamos a entender como datos, un nombre puede ser un dato, una dirección puede ser un dato, un número telefónico es un dato, pero por sí solo no me genera información.
El conjunto de todos estos datos ya me genera información. Y la finalidad de esta minería de datos o procesamiento de datos es el generar información rápida para la toma de decisiones. Al final todo es eso. Y es algo que el Inge Ruiz, que luego cuando estamos en junta, es algo que destaca mucho. Yo tengo muchos datos, pero al final, pues, ¿cuál es el objetivo de tener todos estos datos? Y es generar información para la toma de decisiones de manera oportuna e inmediata. ¿Sale? Entonces, ese es el objetivo y eso es como lo que es una base de datos. ¿Qué elementos tienen las bases de datos en general? Hay muchas bases de datos. Hay bases de datos muy robustas. Les puedo mencionar ejemplos como SQL Server, Oracle, bases de datos que están orientadas hacia Internet, como MySQL. Hay muchos. Y hay otras bases de datos más pequeñitas de escritorio, como Access, por mencionar algunas. Todos estos gestores de bases de datos, en esencia, tienen estos elementos. Unas son las tablas. En las tablas es donde se va a almacenar toda la información. En las tablas. Las consultas tienen como objetivo el extraer la información. Es donde tú le vas a preguntar a la base de datos de la tabla si está tal dato y te lo va a visualizar. Por medio de las consultas se pueden hacer operaciones, pero todo esto es para que se visualice en pantalla, no tanto para imprimirlo. Hay programas que de una consulta que ya está, te permite hacer una consulta sobre esa consulta o consultas. La diferencia entre las consultas y los informes es que los informes se diseñan con el objetivo de imprimirse y estos informes pueden tener como origen una tabla o una consulta. Y todas tienen un lenguaje de programación que se va a utilizar para automatizar procesos y hacerlos más rápidos y que aquellos usuarios que no tengan un conocimiento amplio sobre cómo se maneja una base de datos, que con un solo clic pues podamos trabajarlo, que al final esto lo vemos reflejados nosotros en los sistemas. Cuando nosotros entramos al CentralVoz, estoy interactuando con todos estos objetos, nada más que eso no lo vemos nosotros. ¿Sale? Entonces, resumiendo, tablas sirve para almacenar datos, consultas para visualizar datos en pantalla en base a ciertos criterios que nosotros establezcamos. Los informes es para tener de manera impresa esa información y el lenguaje de programación es para procesar y automatizar todos estos elementos. ¿Lenguaje de qué, Direct? De programación. Gracias. Ejemplo, les decía que en el CentralVoz, cuando nosotros le ponemos el estado de cuenta, por mencionar algo, ahí está haciendo una consulta y se está mostrando en pantalla. Cuando mandamos a imprimir un corte, estamos haciendo uso de estos objetos, ¿de cuál creen? De informes. De un informe. Ahí yo estoy mandando a imprimir lo que está dentro de las tablas. Y al final, nosotros interactuamos con todo esto con el programa que hizo el Inge Martínez, que es el CentralVoz, y que utilizó un lenguaje de programación para que nosotros no nos preocupemos de todo esto y que nada más dando un clic, pues se muestra la información que nosotros necesitamos. Hasta ahí, ¿dudas? No, por mi parte no. Todo bien y claro. Gracias. Bien, bien. Ok. Lin Medina, entonces, ¿qué era una base de datos? Una base de datos es un conjunto de información arreglada
organizada. ¿no? Ok, gracias. Inge Ruiz, ¿para qué sirven las consultas? Las consultas para visualizar los datos que están contenidos en la base de datos. Ok. Betty, ¿para qué sirve una tabla? La tabla es en donde se encuentra toda la información. ¿Correcto? Lig Itzel, ¿para qué sirven los lenguajes de programación? Ay, por eso no lo aprendí. Para sintetizar todos los elementos. Correcto. Se automatiza todo, ¿verdad? Muy bien. Ok. Bueno, continuamos. Les platicaba a ustedes que hay diferentes gestores de bases de datos y los elementos que tienen. El elemento más importante de una base de datos son las tablas. Eso es lo más importante y de ahí dependen todos los objetos, ya que aquí se almacenan todos los datos que al final nos van a ayudar para generar información. ¿Lo más importante de una tabla? Es la tabla. Ahora, todas las bases de datos deben de, o todas las tablas, perdón, deben de tener la siguiente estructura. En la parte superior van a estar lo que conocemos como campos. Los campos, reitero, cada campo va a manejar un tipo de dato en específico. Y los registros, que son un conjunto de datos y al final es lo que nos puede ayudar para generar información. Campos están en columnas, filas en registros. Y los campos, reitero, sirven para identificar el tipo de dato que se va a manejar en esa columna. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Mire, repites, por favor, campos, van en columnas y Filas, ajá, registros. y los registros. Ujú. Por ejemplo, en esta tabla que ustedes ven aquí, ¿cuántos campos pueden observar? Dos, tres, 5. 5. 5. ¿Cuáles serían? A ver, díganme el nombre de los campos. Alfredo Godín. Eric, ¿lo puedes hacer un poquito más grande? Es que estoy viejita y no veo. Claro, claro. Es que yo también, yo no veo ni la tabla. Ahí está. Ahí está, ajá. Ahora sí que ahí sí te fallo del examen de la vista. En las columnas. Está la clave del cliente, el nombre, dirección, ciudad y el estado. Correcto, esos son los campos. Y los registros, ¿cuántos registros son? 5. Hay 5 registros, sí. ¿Cuál es un registro completito? Alfredo Godín. 1, Alfredo Godín, Fresnillo 47, Veracruz. Correcto, todo eso es un registro. Y el campo, y todos los campos, digo, aquí en Excel, a los campos les tenemos que poner un identificador, que va a ser el nombre del campo. ¿Sale? Entonces, hasta ahí perfecto, estamos bien. Chequen muy bien esta estructura. Les platicaba que en ocasiones, cuando no diseñamos de manera adecuada una tabla, luego trabajamos de más. Siempre tiene que estar, o nos va a facilitar, no siempre, y de acuerdo a las necesidades nos tenemos que adecuar. Sin embargo, aquí está, siempre las columnas tienen que estar los campos y en las filas los registros. Si yo pusiera clave del cliente, luego abajito, nombre, dirección, ciudad, estado, sí se puede hacer, pero para extraer los datos se vuelve una tarea mucho más compleja. No sé si me explique esa parte. Primero tiene que tener su campo de clave. Ejemplo, voy a abrir un archivo de Excel.
como vimos la estructura, está nombre, está una clave. No sé, le voy a poner dirección, ciudad. Esta es la estructura adecuada. A lo que yo me refería, que a veces hay quien puede manejar la información de la siguiente manera. Y poner todos estos datos aquí, y poner aquí la clave, y poner aquí el nombre, la dirección, y así va generando toda su información. Cuando yo quiera procesar toda esta información con las herramientas que nos ofrece Excel, no nos lo va a facilitar. Se tiene que trabajar de más. Esa es una. Y la otra es que únicamente vamos a poderlo usar dentro de Excel. No voy a poder compartirlo con otras bases de datos. Por eso siempre se recomienda que campos y registros. Esa siempre tiene que ser la estructura. O sea, Ajá, campos en la parte superior ¿correcto? y registros, como diría yo, del lado derecho, ¿no? Ajá, en las filas, es correcto. Así. Ok. Repito, no es que esté mal o que no se pueda, todo depende del contexto, pero en lo posible, créanme que les va a ahorrar muchísimo trabajo el que lo hagan en campos, columnas, filas, registros. No, y sobre todo lo que dijo el ingeniero Ruiz al principio, ¿no? Que cuando hablamos de minería de datos, estábamos hablando de una gran cantidad de información, que precisamente ese es el tema ahorita, ¿no? Que si la organizamos de la manera adecuada, vamos a poder trabajar en el futuro. Y si no lo hacemos así, pues vamos a sufrir, ¿no? Y vamos a llorar, porque pues ya vamos a tener mucha información y no va a estar de la manera correcta. Es correcto, es correcto. Ok. Bueno, ahora. Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Y esto que vamos a ver ahorita, si lo logramos aterrizar y comprender, créanme que nos va a facilitar mucho el manejo de nuestra información. Estos son algunos puntos que debemos de considerar para generar una base de datos. Lo primero de ello es el propósito. ¿Cuál es el objetivo de mi base de datos? ¿Qué es lo que voy qué información pretendo generar con eso que yo tengo? Ahorita lo vamos a ir viendo de manera práctica a qué me refiero. Documentación. A mí me sucede que luego trabajo en un archivo, por ejemplo, de Excel, le pongo fórmulas, le pongo funciones, le hago muchas cosas. Y mientras lo esté trabajando, súper bien. Pero dejo ese archivo de trabajarlo por mucho tiempo y cuando nuevamente lo retomo, no recuerdo para qué era cada cosa. Ahora bien, si yo estoy haciendo una base de datos o un archivo para compartirlo con alguien más para que lo llene, tiene que ser muy claro el cómo quiero que lo llene, para que luego no haya inconvenientes. Repito, ahorita se los voy a explicar todo esto. Hay un tema muy importante que se llama normalización. La normalización se emplea para duplicar lo menos que se pueda la información. Sobre todo en Excel me ha tocado, he trabajado con personas, he dado algunas consultorías y cuando trabajan con muchísima información, Excel se empieza a alentar y se traba. Tienen la necesidad de dividir sus archivos en varios, en otros archivos de Excel, los segmentan, pero luego para hacer la conexión se vuelve una tarea compleja. Cuando ustedes segmentan, lo que están logrando es que se duplique la información de manera innecesaria. Definir el tipo de datos o la validación. En una base de datos, yo le puedo poner fecha, y si no soy muy explícito, habrá quien lo ponga
con letra, habrá quien lo ponga con números, o sea, cada quien lo puede poner a como le entienda, y eso también, al momento de procesar la información, vuelve complicada la tarea. El duplicar datos, en lo posible, que era lo que les comentaba, que viene de la mano de la normalización, hay que evitarlo. Mal diseño de una clave principal. La clave principal es aquel primer campo que debe de servir para identificar como un elemento único en lo posible a tu registro. No debe de existir filas o columnas en blanco. Ahorita les voy a explicar por qué. Sin combinar filas o columnas. Sin espacio en el nombre de los campos y no utilizar caracteres especiales en los nombres de los campos. Ahorita les voy a explicar cada uno de estos puntos. Si a algo no le entienden, háganmelo saber para que les disipe de inmediato sus dudas. Voy a abrir un archivo de Excel, permítanme. Ok, todos aquí pueden apreciar bien el archivo, ¿es correcto? Sí. Sí, Bien, Direct, ¿lo puedes ampliar un poquito, por favor? claro, Gracias. bien. Vamos a empezar con la primera parte. Definir el propósito de la base de datos. Ejemplo, toda esta información, supongamos que son nuestros alumnos de una modalidad, no sé, de examen único en línea. Ejemplo, A mí lo que me interesa es, por medio de esta base de datos, llevar el control de esta información. Saber si el alumno ya se registró, si ya me entregó documentación, si yo ya le entregué documentos, etc. Ese es el objetivo. ¿Habría caso, me pregunto, o les pregunto, que yo aquí le pusiera dirección? No, ¿Qué opinan? Dice la coordinadora Betty que no. ¿Qué opinan? Pues depende de si se va, en qué momento se va a requerir, ¿no? ¿Ok? ¿Los demás qué opinan? perdón, yo opino, en el primer punto anterior decía el propósito. Y pues sí, ¿no? Depende de lo que vayamos a hacer, si lo vamos a requerir o no. Es correcto. Les decía que aquí en esencia, en esta base de datos que ahorita vamos a trabajar como ejemplo, yo quiero saber si los alumnos me entregaron sus documentos o si no me los han entregado. Si ellos ya presentaron examen y son alumnos activos o no activos. Eso me interesa de esa base de datos. Entonces, posiblemente la dirección no es que no esté bien. Sin embargo, no es un dato primordial para lo que yo requiero. Por ello, reitero, en el diseño de una base de datos es súper importante es para qué la quiero. Si no voy a llenar de información de algo que yo no necesito. ¿Sale? Es a lo que me refiero con el primer punto, propósito. ¿Para qué la quiero? Y en base de que usted le quede claro para qué la quiere, son los campos o los datos que usted va a solicitar para que pueda generar la información que necesita. ¿Queda claro lo del propósito? Sí. Sí. Bien. Sí, muy bien. Ahora, me voy a saltar un poquito a otro punto, bueno, de esos que les estaba mencionando para que nos quede bien claro. Otro de los puntos que les mencionaba yo es el mal diseño de una clave principal.
Les decía, todo depende del contexto y de quién vaya a manejar el archivo. Cuando se maneja mucha información, hay que hacer lo más que se pueda para reducir el tamaño de los archivos. Supongamos que vamos a manejar la base de datos nacional de examen único en línea de todos los CETEX. Aquí, por ejemplo, obviamente un campo que sería idóneo si yo voy a manejar eso, ¿cuál sería? Plantel. Plantel, ¿verdad? Ok. ¿Qué otra cosa sería importante? Su total de lo que va a pagar. Pues el costo. Yo creo que también el cuántos alumnos están por nivel o por grado, ¿no? Vamos a ponerle grado. Sí. Ok. Vamos a dejarlo con esto para que me entiendan esta parte. El primer campo de la base de datos, que es este que estoy seleccionando, debe de servir para identificar como elemento único al registro en lo posible. A veces sí es necesario repetirlo. Si ustedes observan, casi en todas las bases de datos o cuando nos piden información, va a ser la clave, le llaman clave, matrícula, NIP, etc., que ese va a servir para identificar a todo registro. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok. A este primer campo se le conoce en terminologías de bases de datos como la clave principal. ¿Sale? Esta es la clave principal o el campo llave o clave. El campo, ¿cómo se llama? Clave o llave. Le puedo poner aquí Cuautepec, Santa Clara, ejemplo, aquí sería campo temático, campo. Ejemplo, Ok. Una clave principal bien hecha puede reducir mucha información. Por ejemplo, yo le puedo poner primero las iniciales del plantel. Las primeras dos iniciales. Después a lo mejor le puedo poner el campo temático. A lo mejor le puedo poner las dos primeras letras de su apellido paterno y a lo mejor hasta la semana en la que se inscribió. Con esta clave principal yo puedo evitarme a lo mejor de toda esta información y se reduce mucho más el espacio o lo que yo voy a llenar de información. Eso es a lo que me refiero en que se debe de diseñar bien la clave principal. La clave principal por sí sola nos puede dar mucha información. Y eso, por ejemplo, en cuestiones del día a día, lo podemos ver en el CURP. El CURP por sí solo genera muchos datos. ¿Sale? ¿Queda claro esa parte de la clave principal? O sea que la clave principal nos puede dar los datos principales del alumno. Ahí viene reflejado todo su información que tiene. Que necesitamos. Todo depende mucho del contexto, pero un buen diseño va a reducir mucho el tamaño del archivo y podemos procesarlo de manera adecuada. ¿Sale? Eso es a lo que me refiero referente a la clave principal. Otro tema que les comentaba ahí es la parte de la documentación.
Y más si otras personas ajenas a nosotros, con las cuales no vamos a tener contacto, es necesario indicarles qué es lo que yo pretendo o para qué me sirve cada campo. Aquí podemos hacerlo de dos maneras. Una manera muy formal, por ejemplo, cuando un programador hace un desarrollo, tiene que entregar la documentación de cómo está hecho. Una, para no depender del desarrollador. Y dos, por si hay algún problema, incluso hasta para el propio desarrollador, sepa cómo está estructurado lo que hizo. Porque reitero, luego trabajamos sobre un proyecto, trabajo sobre de otro y se me olvida. Aquí yo puedo hacer, reitero, de manera formal, si esto yo lo voy a compartir, yo tendría que hacer un archivo en Word indicándole cómo generé la matrícula a las personas para que ellos sepan, qué es lo que se puede extraer de ahí. Y de manera inmediata, aquí Excel también nos permite colocar comentarios. Yo ya le puedo colocar al usuario una pequeña nota de lo que se va a visualizar o lo que yo requiero que haga. Es un modo también de indicarle cómo se va a meterla o qué es lo que aparece ahí y cómo requiero que lo ponga. De verdad, por experiencia, no hay que dejar a un lado lo referente a la documentación. Yo puedo estar haciendo un archivo, yo lo entiendo muy bien ahorita, pero si lo dejas después de 4 o 5 meses y lo vuelves a retomar, luego no sabemos para qué hicimos ciertas cosas. Y sobre todo, si queremos que alguien más lo manipule y lo meta de manera, lo capture de manera adecuada, pues tiene que saber cómo hacerlo. Entonces la documentación es súper, súper importante. Y si alguien nos hace un trabajo, pues estamos obligados por conveniencia propia que nos entregue la documentación, ¿eh? Hay archivos de Excel muy potentes que nos reducen mucho trabajo, pero la gente que se dedica a esto nos entrega el producto hecho, pero cuando llega a haber un problema, pues ahí tenemos que estar con él y nos genera dependencia de esta persona. Incluso ahí me llegó a suceder con una persona que quería que le arreglara un sistema, que yo le dije, bueno, déjame ver en qué te puedo apoyar, y le pedí la documentación, y pues no tenía nada más tenía la base de datos ahí, y pues ni por dónde empezar, porque sí es muy complejo por saber cómo lo estructuró la persona que lo había diseñado. Entonces, aunque no lo hagan ustedes, si le piden a alguien que les haga un trabajo, pídanles que se los documente. Es lo que se le llama también como programa fuente, ¿no? Es correcto. Correcto. Ahora nos vamos a la parte que se llama normalizar. Prof, nada más aquí en esta parte, en esta de los datos, es por ejemplo ahorita que se está viendo que casi en todo, por ejemplo ahorita que yo acabo de enviar una invitación y que los cursos del IMSS, en fin, todo eso, pero el IMSS nos tiene registrados como usuario, si ya te inscribiste, nos pide un correo. ¿Ese es el dato principal para ellos? Ahí depende de cómo lo tengan ellos asociados. A lo mejor ahí, como el seguro, por ejemplo, sería, nuestro número de seguro social. Ajá. Y pero ahorita, por ejemplo, para tomar los cursos, en los cursos dice, para yo poder ingresar, me dice mi usuario, entonces yo ya meto el correo original con el que di de alta, pero si meto otro correo que no es el original, me va a decir que no existe. Es correcto. Me pide que me dé de alta de nuevo. Es o si correcto. ya me di de alta, pero metí la contraseña equivocada, me dice, bueno, te voy a mandar una contraseña para que vuelvas a ingresar.
Ahí la clave principal es la contraseña que ellos nos asignan. Ok. Esa es la clave principal. Las claves principales, por lo regular, se debe de procurar que no sean muy extensas, Ajá. que no tengan caracteres especiales, como el arroba es un carácter especial, y que sea una cadena de texto. Entonces, en ese caso es nuestro usuario, que es un número, o nuestra contraseña. Esas serían las claves principales. Ok. Ok, bueno. Les comentaba ahora la parte de la normalización. Quizás yo quiera llevar el registro de calificaciones de alumnos en Excel. Voy a hacerlo muy pequeñito, el ejemplo. Yo voy a necesitar la matrícula del alumno, su nombre, y a lo mejor el grupo y el grado. Le pongo aquí la matrícula, le pongo el nombre, el grupo y el grado, primero. Y aquí ya le voy a poner las materias, a lo mejor es física, química e inglés. Si yo quiero registrar sus calificaciones de este alumno, nuevamente, ¿qué tendría que hacer? Copiar los primeros. De este alumno, si yo quisiera registrar otra calificación de otro grado, supongamos, tendría que copiar nuevamente todo esto, pegarlo y a lo mejor le pongo aquí el número 2. Y el problema es que aquí tendría que agregarle las materias del siguiente ciclo. Y si lo agrego a tercero, sería lo mismo. Ahora, imagínense esto con 200 o 300 alumnos. ¿Cuánta información se va a duplicar? Y el tamaño de la base de datos que vamos a tener. El concepto de normalizar se refiere a dividir la información en partes coherentes y lógicas que a su vez se puedan relacionar. Ejemplo. Esto es la información de sus datos. Entonces, yo lo que voy a hacer después, si yo quisiera normalizarla, puede ser en otra hoja. La voy a poner aquí, para cuestión de ejemplo. Le pongo la matrícula. Y ya nada más aquí pongo la materia y la calificación. Aquí le pongo la matrícula 1, materia física y 10. Matrícula 1, inglés, y le pongo 9, perdón. Y aquí ya nada más pongo la matrícula. La matrícula 1, yo sé que es Perla. Y ya no estoy duplicando datos. A eso se le conoce como normalizar. Si no lo entienden ahorita muy bien, vamos a hacer ejemplos de eso, pero sí quiero que se vayan dando la idea. Y lo más importante es el tratar de evitar que se dupliquen datos. Eso es lo que se conoce como normalizar. ¿Queda claro ese concepto? El concepto que daría se refiere a dividir y no se duplican datos. Ok. Ahí no, me dice que no le quedó claro, ¿verdad, Itzel? Bueno, sí entendí esta situación de no duplicar datos. A ver, hiciste direct primero, en el primer ejemplo, que pusiste la matrícula, nombre, grupo, etcétera. Y después, para agregar las calificaciones de la materia, lo que hiciste fue otra hoja donde sintetizaste todo, nada más arrastraste lo de la matrícula y pusiste los siguientes los datos que necesites. O sea, ya no arrastraste todo el nombre, grupo, grado, etcétera. Eso es normalizar.
Correcto. Porque le digo, de lo contrario, imagínense, aquí le voy a poner materia, y fíjese la diferencia, le voy a poner aquí física, es la primera, ¿no? Para registrar la segunda, ya le pongo ahí, física, inglés. Y entonces, estos datos que estoy sombreando están por demás, se están duplicando. Ok. Y eso no está bien. En lo posible hay que tratar de normalizar para que el manejo de los datos sea más limpio y evitar que tengamos mucha información. ¿Sale? Ok. Sí, sí, gracias. A ver, yo tengo una duda. ¿Y qué pasa si en lugar de, por ejemplo, hacer otra tabla, en la misma tabla que tengo voy agregando datos, o sea, más columnas? Él va a hacer. Ajá, o sea, se refiere aquí, ¿no? Aquí le pongo calificación. Ah, sí, o sea, continuar como los que están acá abajo, continuar los nuevos. Es correcto, pero aquí el problema de eso es que si yo a Perla le pongo otra calificación, para que tenga coherencia y sea una información lógica, tengo que volver a poner su matrícula, su nombre, su grupo y su grado. Si yo lo normalizo, ya nada más pongo la matrícula. Y con la matrícula 1, yo sé que estoy hablando de Perla. Ok. Y me evito estar duplicando esa información. Directo. Mándeme. Entonces, si yo me voy a lo que fuese la segunda hoja, que ya estoy viendo las materias y calificaciones, si yo le doy clic al número 1, ¿se me va a desplegar la información de Perla? Eso lo vamos a ver más adelante y es correcto. Okay. Es correcto. Sí, vamos a hacer algo así. Vamos a vincular y para eso sirven las claves principales. Y por eso les decía que es importante que identifique como un elemento único al registro. Aquí en Excel no permite eso. En las bases de datos, cuando tú defines un campo como clave principal, solamente puede existir un 1. Si quieres volver a ponerlo, no te lo permite. Pero ahí, ¿cómo le voy a hacer si están en dos diferentes hojas? O sea, si está, es decir, existe una matrícula que es única, pero yo lo tengo en diferentes hojas, en diferentes, hoja 1, hoja 2, tengo la información. Ahí vamos a emplear, son de los últimos temas que vamos a ver en la capacitación, y por medio de las tablas dinámicas vamos a lograr eso que también comenta la Ligitzel, que cuando yo ponga del 1, me aparezca todo lo referente al 1. Okay. Eso es de los temas finales e interesantes, pero ahorita me interesa la parte de la conceptualización y que nos quede muy claro que si no hacemos un diseño adecuado de nuestra base de datos, vamos a trabajar doble y va a haber errores. ¿Sale? Ese es mi problema. Exacto. Entonces, es muy importante. Yo sé que, y perdón, yo sé que ya están ansiosos por yo quiero mover el Excel y demás, pero créanme que esto les va a ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. No, sí, es correcto, sí, porque sí, una de las cosas es esta, ¿no? De que yo tengo la información, pero tengo que estar consultando una hoja y otra hoja y diferentes, ¿no? De diferentes hojas y me gustaría tenerlas todas en uno solo o que pueda yo sacar un reporte así con toda la información. Ok, sí, eso me comprometo que lo vamos a hacer, van a ver. No, excelente. No, Okay, ya está mi respuesta. Yo tengo una pregunta. Mándame. Nos decías ahorita que debemos tener cuidado con lo que vamos a hacer para darle un orden coherente desde el principio. Pero, ¿cómo aprendo a hacer ese orden coherente? Porque ahorita, por ejemplo, el ejemplo que nos acabas de dar, las calificaciones están abajo. Entonces ya están ordenadas. Y yo tengo una tira de materias, las cuales voy a colocar ahí. Pero el saber hacer esto
¿cómo aprendo a hacer esto? O sea, ¿me lo da el sentido común o me lo da la experiencia? Porque a veces con la experiencia que tenemos en la administración y eso, de repente creamos mal la tabla y nos damos cuenta cuando ya estamos operando de que o nos falta o nos sobra o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollamos ese punto fino? Ok, miren, les platico. A mí me encanta todo esto relacionado al procesamiento de datos. Me encanta todo esto de las bases de datos. En las materias o en las carreras de sistemas computacionales y derivadas, se llevan 1 o 2 semestres enseñándoles todo el diseño de base de datos. Para allá después pasan a la implementación. Yo lo que puedo hacer, que en la plataforma de Chamilo, les voy a dejar unos links donde ustedes puedan ver algunos ejemplos para que lo tomen como referencia. Con los ejemplos y la práctica, sobre todo, es como lo van a aprender. Pero sí, ahorita gracias a Internet, a esta gran herramienta, podemos ver muchos ejemplos y ya de ahí partimos. Entonces, les voy a dejar un enlace. Yo creo que yo se los pongo el día sábado el enlace para que vean diferentes ejemplos de tablas normalizadas. Y aquí en los ejemplos que vayamos haciendo, por eso soy muy preguntón, para que vaya viendo qué tanto estamos entendiendo el tema. Ahorita nada más me interesa que quede claro, los conceptos. Sobre la práctica, vamos a entender mucho esto mejor. Pero quiero que se vayan bien con la idea, porque yo sé que ustedes, y los invito, si ustedes tienen por ahí algún detalle de trabajo, igual me lo pueden compartir y checamos cómo normalizarlo con gusto. ¿Sí? Muchísimas gracias. Ok, bueno, esa es la parte de normalizar. Y reitero, no se preocupen, en las carreras de sistemas se llevan hasta 2 o 3 semestres enseñándolo de la normalización y a veces así no queda del todo claro. ¿Salió? Bueno. Cuando yo voy a crear una base de datos en Excel, algo que nos comentaba ok, ¿ahí ven la pantalla? Sí. Bien, me abrió otro archivo que no era. Ok, otro de los puntos que comentábamos ahí es no dejar filas o columnas en blanco. Les explico por qué. Para que yo... Es el concepto. Es eso, no dejar filas de columnas en blanco. Cuando yo voy a crear una base de datos en Excel, ¿cómo lo hago para que Excel entienda eso? Que va a ser una base de datos. Para que yo pueda crear la base de datos, tengo que seleccionar, por ejemplo, aquí creando una tabla. Es uno de los modos como voy a crear yo una base de datos. Le voy a poner tabla. Es ficha, insertar y tabla. Y no sé si alcanzan a observar que nos genera un recuadro punteado el programa. ¿Sí lo alcanzan a apreciar? Sí, sí se ve. Okay. Se están moviendo las rayitas. Es correcto. Para Excel, su base de datos la va a cortar donde encuentre un espacio. Quiere decir que esto que está después de la línea punteada, Excel ya no lo va a tomar en cuenta para tu base de datos. Por eso es que no debe de existir filas o columnas. Filas o columnas en blanco. Tiene que tener todo contenido. ¿Sale?
Porque luego le estamos batallando y hacemos, ¿y por qué no nos está reconociendo estos datos? Ah, pues ¿por qué? No está dentro de tu base de datos. Pero una pregunta, ¿son filas y columnas o también aplica para celdas? No, celdas pueden estar en blanco, Ah, ok. pero sería una celda, no todo el registro. Y siempre se sugiere que tenga algún dato. Por eso les decía que en la plantilla es muy importante que si es un dato numérico, que se le ponga el 0. No hay que dejar en blanco. Esa es la cuestión en la validación de datos, que este es un tema que vamos a ver, que donde Excel sí es un poquito menos efectivo que las bases de datos formales, porque las bases de datos formales sí puedes determinar muy específico que si no se cumple algo, no te permite agregar el registro. Aquí Excel es un poquito más flexible y luego por eso tenemos problemas. Ejemplo, yo le puedo poner aquí en ciudad y en una base de datos formal, yo le puedo decir que nada más elija de 3 ciudades en las que me encuentro. O si van a poner Ciudad de México, forzarlos a que sea CDMX. En Excel le pueden poner Ciudad de México con mayúscula, con minúscula, etc. Y eso a veces causa conflictos. Es un poquito el problema que tiene Excel. Cuando se pone esta parte de insertar tabla, ¿no se puede seleccionar y que abarque inclusive los espacios de filas o columnas en blanco? No. No se puede. Lo autorreconoce, es correcto. Ok. Bueno, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Bien, muy bien. Sí, vamos Sí. bien. Dígame, ¿qué escucho? Mándeme. Todo bien. Todo bien, todo bien. Ahora, algo que también a veces cometemos el error es que yo aquí le puedo poner para que se vea bonito, lo combino y le pongo datos personales. Y ya, se ve bonito. Sin embargo, en ocasiones esto que está aquí, nos va a causar conflictos y nos va a decir que no puede haber filas o columnas combinadas, o como en este caso. Aquí yo le puedo poner semanas. Cuando yo quiera hacer algunas actividades, esto me va a conflictuar. Entonces, procuren no combinar filas o columnas. Una base de datos o donde va a estar nuestra base de datos, nuestra tabla, no debe de tener como que adornitos. Es filas y columnas, algún que otro color y ya, pero no se debe de formatear mucho. Con las herramientas que vamos a ver de extracción, a lo que ustedes extraigan, a eso sí ya lo podemos formatear. ¿Cuál es ese dato? ¿Sale? El nombre no nos dice. Ya que De la explicación no combinar de ahorita. filas y columnas. ¿Pero es definir el tipo de datos? No, eso es no combinar filas y columnas así tal cual. Ok, del mismo... ¿no En dejar la filas base en de datos. blanco? Ajá. Ok. Ok, bueno, pues espero no haberlos aburrido mucho con estos temas, pero créanme que en la práctica me van a entender el por qué y más adelante les va a evitar de mucho retrabajar al momento de querer extraer y procesar nuestros datos. ¿Sale? Bueno, ¿dudas hasta ahí? No, muy bien. Ahí son usted Vamos bien. de definir el tipo de datos. Sale, entonces empiezo de preguntón. Ok, y aquí como los tengo, Inge Ruiz, ¿por qué es importante definir o tener claro el propósito de la base de datos? Pues para evitar duplicidad de información, de estar haciendo, trabajando de más, ¿no? Sino saber exactamente qué es lo que voy a utilizar. Muy bien. De acuerdo. Lig Medina, ¿por qué se sugiere la parte de documentar lo que hacemos?
No lo escuchamos, Lick Medina. Ya. El documentarlo, pues para saber desde un principio qué es lo que queremos, ¿no? Porque generalmente va a ser un proyecto largo y pues no estar cambiando de opinión sobre el camino y esto afectaría mucho en el desarrollo del programa, ¿no? Entonces, tener claro y con el cliente qué es lo que se va a hacer. Es correcto, el documentar, ajá, sí, Ingerus. Sí, yo creo que es precisamente para saber la ruta que se está siguiendo y no perdernos en el camino, ¿no? La estructura del documento. Excelente, excelente, muy bien. Y recuerden, yo a muchos de la gente con la que trabajo me dicen, no, profe, es que yo no le entiendo, o se me hizo muy complicado. Les digo, mira, el día de mañana tú puedes estar en un puesto administrativo y aunque tú no lo sepas hacer, sí te das cuenta de lo que puedes pedir y el alcance. Y aquí algo que sí les sugiero mucho, si yo pido un desarrollo, nos tienen que dar la documentación. Si no, corremos el riesgo de depender de esa persona. Ahí les digo que a mí en 2 ocasiones, con 2 clientes, se tuvo ese problema y prácticamente era rediseñar y lo de menos que el cliente sí estaba dispuesto a pagar. El problema que como toda su operación dependía de esos archivos, tenía que ser al momento y no podía parar la operación. Entonces, les sugiero mucho eso, solicitar la documentación. Lick Itzel, ¿para qué sirve el normalizar? Para, me preguntas siempre que te pregunto yo, para no duplicar datos y para tratar de sintetizar, para tratar de sintetizar toda la información que vamos a manejar y no terminar con unas tablas enormes. Súper bien, ¿ya ve cómo se me entendió? Excelente, súper bien, Ok. Profesora Karen, ¿por qué es importante el buen diseño de una clave principal? Para que nos permita hacer la búsqueda de datos adecuadamente sin tener datos duplicados y sea más fácil el buscar o obtener lo que se quiere buscar. Es correcto. Una buena clave también recuerden que va a disminuir enormemente el tamaño de tu base de datos. Digo, un ejemplo muy claro es el CURP. Todo lo que lleva el CURP, si ellos no hicieran esa clave, tendrían que poner un campo que diga delegación, año y cuánto se expandiría su archivo. En cambio, con eso, se tiene mucha información. ¿Sale? Muy bien. Ok. Betty, ¿por qué no debe de haber espacios en blanco? Porque Excel corta la información en espacios en blanco. Ya no nos permite ver el archivo completo. Donde encuentre una fila o una columna en blanco, ahí nos corta la información y pues ya no tenemos la información completa. Es correcto. Nuestra base de datos nada más se queda hasta donde está la fila Donde está la fila o la columna y ya no toma en cuenta lo demás. Muy bien. Bueno, pues creo que vamos bien. Vamos bien. Ahí tenemos palomitas, todos. Ahora sí, vamos a la parte práctica y no olviden esto que les comenté. Lo vamos a seguir trabajando durante las siguientes sesiones. Y sobre todo ustedes, si van a estar trabajando con datos, para que vayan tomando en cuenta esto que les acabo de comentar. Bueno, ahora sí, vamos a ver en Excel cómo vamos a crear una base de datos. O cómo lo contempla Excel. Ahorita les comparto el archivo,
Ok, les comparto el archivo. Ahí ya lo estamos viendo, ¿verdad? Bueno, digo, esto no es propiamente, no lo puse en el temario, pero creo que les puede ser de utilidad. ¿Qué tengo que hacer yo? Si alguien lo sabe, se lo agradezco si me apoya, y si no, yo les digo. Cuando es una hoja de cálculo muy grande y hay muchos campos, y yo voy recorriendo esto hacia abajo, se pierden los campos, y muchas veces tenemos que, bueno, cuando no sabemos utilizar la herramienta que les pregunto, tengo que hacer esto para recordar a qué se refiere este dato. ¿Cómo le hago para mantener esa información siempre visible? ¿Alguien sabe? Yo No. creo que se puede mantener fija voy a decir los campos para poder consultar todo lo demás, ponerla fija, ¿no? ¿Es correcto? ¿Cómo hacemos eso? No, pues ahí debe haber una opción de que diga mantener fija, ¿no? O algo. Ok. Aquí en la ficha vista está la herramienta que se llama inmovilizar. Inmovilizar, ok. Y voy a poner inmovilizar fila superior. De este modo, si ustedes observan, y se mantienen los campos visibles. ¿Sale? Ok. Pero para hacer eso, ¿no fue necesario colocar el cursor hasta arriba? ¿De qué? De ponerlo aquí, inmovilizar fila superior. O sea, para dejar el cursor en la fila 1. No, aquí lo tengo, miren, aquí yo lo puse en esta celda, por ejemplo, y le pongo Ajá. inmovilizar fila superior. Ah, muy bien. ¿Sale? Sí. Ok. Y en ocasiones sucede, aquí porque es la fila, y está nada más esto, pero a veces sucede que es tanto la columna como la fila que yo quiero que se inmovilicen, o sea que esta también esté fija. Entonces, ahí sí me tengo que colocar a partir de qué celda, y le voy a colocar inmovilizar paneles. Y aquí tanto la Fila como columna. fila como la columna. Eso es de mucha utilidad, cuando trabajamos con libros grandes. Pero aquí sí importa mucho el cursor. Ejemplo, si yo aquí pongo y está seleccionada y le doy clic en inmovilizar paneles, lo hace de donde está el cursor. ¿Sale? Bueno. Ok, ¿sí quedó clara esa parte? Sí, muy bien. Eso es muy práctico. Sí. Muchas gracias. Ok, ahora, yo ya tengo, o voy a crear mi base de datos. Les decía que en Excel lo puedo hacer de dos maneras. Una es seleccionando toda la información o todo el rango que tiene la información. Aquí no son muchos registros, pero aún así puede ser tardado. Si yo ya tengo la información que sé que quiero que sea mi base de datos, voy a pulsar la tecla control y asterisco y selecciona toda la información. Y si ustedes observan, que era lo que me preguntaban, vean aquí cómo hay un espacio en blanco, pero aún así, sin problema lo selecciona. Sin embargo, si yo aquí le dejo un espacio en blanco, es probable que no lo selecciona. Por eso no debe haber filas ni columnas en blanco. ¿Sale? Bueno, entonces le doy control asterisco y ahí se llama cuadro de nombres. En el cuadro de nombres, yo le doy el nombre que yo guste y le doy Enter. Y con eso ya queda. Excel ya sabe que eso es. Incluso hasta se observan cuando disminuyo el zoom, se muestra sobre los datos, se queda sombreado y el nombre que yo le puse. Y con esto, Excel ya sabe que esto es, o que lo voy a emplear
como base de datos. ¿Sale? Entonces, ¿Por qué está apareciendo aquí ese sombreado? ese como que Excel lo hace para que nosotros sepamos que efectivamente reconoció que todo esto que está sombreado es lo que va a tomar como referencia de base de datos. Lo hace automáticamente Excel. Entonces, repito, para darle, para que Excel lo reconozca como base de datos, selecciono y control asterisco. Y en el cuadro de nombres, le doy el nombre que yo quiera. Importante. ¿Dónde está ese cuadro de nombres? Está en la parte superior, aquí es donde lo estoy señalando, en la parte superior izquierda. Ok. Ahí lo estoy, no sé si lo alcancen a ver, ahí donde estoy moviendo el cursor. Ajá. El puntero del mouse, perdón, es el cuadro de nombres. ¿Y ahí le pongo algo? ¿Le pongo un nombre o algo? Ajá, el nombre. O sea, tiene que estar primero sombreado. Ahí está sombreado. Ya que está sombreado, le voy a asignar un nombre. Le voy a poner datos, por ejemplo. E importante, debo de pulsar la tecla Enter. Para que se grabe. Es correcto. E incluso yo aquí lo selecciono y ya me lleva. ¿Sale? Ok. ¿Sí es correcto? El cuadro de nombres tiene varias funciones. Ahorita vamos a manejarlo así, pero sirve para más cosas. Luego se los explico. Pero bueno, ¿sí queda claro cómo quedó entonces, cómo le asignamos el nombre? Sí. Si yo quisiera borrarlo, me voy a fórmulas y en administrador de nombres, ahí me aparece. Aquí está tanto datos y base. Selecciono lo que yo ya no quiera y le doy clic en eliminar. No está eliminando los datos. Lo único que le está diciendo Excel que eso no lo considere como una base de datos. ¿Sale? Supongamos que en un momento dado, por el procesamiento o trabajo que yo estoy llevando a cabo, deseo quitar datos o aumentar el rango. Aquí mismo, aquí donde estoy en fórmulas, administrador de nombres, le voy a dar clic en modificar. Y aquí dice se refiere. Entonces yo le doy clic aquí y selecciono lo que va a ser mi base de datos, nada más, y le pongo aceptar. Y ya queda de esta manera. Entonces ya mi base de datos Una pregunta. Mándeme. ¿Eso aplica nada más para bases de datos o también para rangos? ¿Para qué, perdón? Rangos. Le decía que tiene muchas funciones, ¿eh? Okay. Al final, una base de datos en Excel puede ser un rango al cual se le asigna un nombre. Lo podemos tomar así. El término técnico es un arreglo bidimensional de datos. Pero sí, un rango al final, este rango es una base de datos, nada más que la condición para que sea tomado como base de datos o que lo podamos manipular de esta manera es que la primera fila de estos datos tengan encabezados de columna, los campos. Gracias. Ok, entonces, ahorita vimos 3 procesos, los voy a hacer nuevamente. Para crear la base de datos si quiero seleccionar todo, control asterisco.
No tiene que ser todo, ¿eh? Todo depende de lo que vayamos a hacer y que lo que necesitemos. O selecciono nada más lo que voy a ocupar. Y le pongo el nombre que tiene que tener relación a lo que yo voy a almacenar, porque luego también cometemos el error que le dejamos tabla 1 o datos 1, pero en una misma hoja puedes tener varios y luego no sabes ni qué es datos 1 y datos 2. Entonces, tiene que tener coherencia, ¿sale? Pulso Enter, importante, Enter. Y de esta manera ya queda. Si yo quiero corroborar que quedó, selecciono aquí en el cuadro de nombres y lo va a seleccionar. Entonces, así es como se crea. Si yo quiero modificarlo o eliminarlo, el rango, me voy a fórmulas y administrador de nombres. Si yo quiero redimensionarlo o cambiarle el tamaño, selecciono y nuevamente le indico qué es lo que yo requiero y le voy a dar clic en la palomita. De esta manera ya queda y volvemos a lo mismo. Si quiero corroborarlo, puedo verlo con el cuadro de nombres. Si yo quiero eliminarlo, selecciono y le doy clic en eliminar. El problema de hacerlo de esta manera es que cada vez que haya registros nuevos, voy a tener que estar redimensionando yo la base de datos. Ese sería el inconveniente, el único inconveniente. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No. ¿Todo bien? Creo. A ver cuando llegue la tarea. Ok, bueno. Sí, todo bien. Ahora vamos a hacerlo. Inge Ruiz, quiero que todo ese rango de datos, quiero que sea una base de datos. ¿Cómo le hago? Control asterisco, ¿no? ¿Correcto? Me sitúo sobre los datos y control asterisco. Y luego, Y luego ya me voy al nombre y ya lo renombro o le doy un nombre diferente. correcto, Y enter. perfecto. ¿Sale? Ese es para crear la base de datos. Lick Medina, ¿cómo hago yo para corroborar que efectivamente sí se le asignó o lo está tomando en cuenta para mi base de datos? Ah, pues lo veo en el administrador de que es que está bien chiquita la letra. Administrador de nombres. Administrador de nombres y ahí aparece en la lista Ok, bien, la tabla con su nombre. muy bien. ¿Otro modo? Otro modo. Otro modo, pues no sé. ¿En datos? ¿En dónde está el nombre? Lick Excel, ¿otro modo? No sé. Profe Karen, ¿otro modo? Tampoco sé. Ok. Otras dos maneras. ¿En dónde En el está el cuadro de nombre? nombres y selecciono. Esa es una. O la otra también disminuyendo el zoom. Ahí se ve. Ajá. ¿Sale? Para corroborar nada más que quedó. Muy bien. Cordy Betty, ¿cómo le hago para modificar el rango? Ya no quiero que sea todo, nada más quiero que sea de A1 hasta A26. Para modificar. Se va a administrador de nombre Ujú, y se le pone modificar ujú, y se selecciona de a dónde lo queremos. Y ya le da aceptar. Ok, bien. Ahí ya queda. Ujú. ¿Sale? Y se le vuelve a dar otro nombre o el mismo. Ok, Lick Excel, si yo quiero eliminar la base de datos o el nombre que se le dio al rango, Igual en administrador,
Ujú, Pero dele clic y ahí está, le elimina. correcto. Muy bien. Esa es una manera de crear una base de datos. Ok. ¿Sale? Profe Karen, no quiero que se muevan los encabezados. ¿Cómo le hago? En inmovilizar. Se le pone en inmovilizar. ¿Dónde está eso? Sí, es correcto. ¿En vista? Ajá, en lista, vista, y ahí viene, ay, viene ahí ya le está tocando el cuadrito ese. Correcto. Y dice, ajá, inmovilizar paneles. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Fila No, es superior. inmovilizar fila. Fila, ajá. Bueno, dependiendo qué es lo que quieres movilizar, pues. Muy bien, muy bien. Ok. Y acuérdense, a estas se les llaman fichas. Fichas. Ok. Se llaman fichas. Les digo por si algún día les llegan a hacer examen, luego yo aprendía, dale clic en el botecito, dale clic en y luego en los exámenes cuando te hacen preguntas técnicas, una vez perdí un trabajo por eso, porque me pedían algo y sí sabía hacerlo, pero no sabía cómo se llamaba. Entonces, bueno, son fichas y estas las herramientas, ¿sale? Y todas las herramientas aquí en Excel vienen en grupos. Por ejemplo, este grupo de donde está la herramienta inmovilizar está en el grupo ventana. No sé si alcanzan a apreciar ahí abajito que dice ventana. ¿Dónde dice ventana? No. Ah, en vista, Ok. Sí, ahí dice perfecto. ventana y tiene Sí. todo este grupo de herramientas. Por ejemplo, está el grupo Zoom, está el grupo mostrar y está el grupo vista de libro y tiene esta serie de herramientas, ¿sale? Ok. Entonces son fichas y las fichas están compuestas por grupos y cada grupo tiene herramientas. Ok, bueno. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Sí, muy bien. El siguiente modo que tenemos para crear nosotros un rango que nos pueda servir como base de datos es creando una tabla. Para crear la tabla me sitúo sobre el rango y le doy clic en tabla, no tabla dinámica, esa luego la vamos a emplear. Tiene tabla. Y también hay que destaco que ahorita tiene unos mensajitos de ayuda que le llaman luego tooltip text, que nos dicen para qué sirven las herramientas. A veces nos puede servir para darnos una idea. Bueno, entonces yo aquí le doy clic y me aparece esto que me dice crear tabla. Y me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Le voy a seleccionar que sí cuando yo ya tengo asignados los nombres de los campos. Y ya le doy clic en aceptar. Esta es otra manera de crear una base de datos. Nada más que aquí, importante, de acuerdo a los elementos que yo tenga, me van a aparecer fichas nuevas. Si ustedes observan, yo estoy fuera de la tabla y se queda hasta la ficha vista. Cuando yo me pongo dentro de la tabla, ¿observan que aparece una nueva ficha? ¿Sí lo observan? Sí. Dice la tabla y diseño. ¿Sale? Ok. Hay varios objetos en todos los programas de Office que cuando los seleccionan van a mostrarse ciertas fichas. Bueno, aquí nada más lo que les sugiero es que hay que cambiarle el nombre.
ahí se queda como tabla 1. Repito, ahorita, si yo hiciera fórmulas y funciones y me quiero referir a la base de datos, me tengo que referir como tabla 1. Ahorita me acuerdo, pero créanme, de verdad, si yo lo dejo y después quiero saber quién era tabla 1, nos va a costar trabajo. Entonces, les sugiero que les cambien el nombre. Entonces, selecciono y le pongo el nombre acorde a los datos que va a manejar esa tabla. Le puedo poner registros, repito, algo que sea descriptivo para nosotros y le doy Enter. Y de este modo ya le cambié el nombre a la tabla. Más adelante veremos los beneficios que nos da el crearlo con una tabla. Pero aquí, por ejemplo, me pongo yo hasta la última y me voy con tabulador. Cuando pulso la tecla tabulador, de manera inmediata me abre un espacio para un nuevo registro. Es decir, no tengo que volver a seleccionar y modificar el nombre del rango, solito con el tabulador. Y eso es parte de toda esta base de datos. O también se observan, aquí hay un recuadro, casi no se alcanza a apreciar, como de un color azulito, no sé si lo alcanzan a ver al final del último registro. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. De ahí también puedo agarrar y lo arrastro. Y ahí estoy agregando nuevos registros. Que el crear las tablas nos da nos va a dar otras herramientas, luego las vamos a ver. Esto, si yo quiero, aquí no es tanto de eliminarlo, si yo quiero convertirlo a un rango normal, estando en la ficha, le doy clic en convertir en rango. Y me pregunta que si deseo convertirlo en la tabla en un rango normal. Le doy clic en sí. Y de esta manera ya se convierte nuevamente en un rango normal y Excel ya no lo contemplará como una matriz de datos o una tabla. ¿Ok? ¿Es un rango directo? Un rango es un conjunto de datos. Por ejemplo, esta es una celda. Si yo ya selecciono 2 celdas, este es un rango. Ok. Y por ejemplo, aquí puedo decir que este es del rango A1 y es a donde termina. Por ejemplo, si yo lo voy a seleccionar aquí, estoy hablando que es del rango A1 hasta C9. ¿Sale? Pero ese es un rango. Varias celdas es un rango. ¿Ok? Bueno, nuevamente voy a realizar yo el proceso ya más rápido y ya después les pregunto a ustedes. Entonces, la segunda forma de que nos reconozca como una base de datos es por medio de una tabla. Ficha insertar. Del grupo tablas, selecciono la herramienta tabla. Cuando yo hago esto, ya en la primera fila tienen que ser los campos. Si no está activa, tengo que seleccionar que la tabla tiene encabezados. Si le quiero cambiar el nombre, ahí donde dice en el grupo propiedades, ahí donde está, le pulso enter y ya se modifica el nombre. Si yo quiero regresarla a un rango normal y que Excel no la considere como base de datos, le doy clic en convertir en rango. ¿Sale? Hasta ahí estamos. Y no se puede regresar, o sea, simplemente, por ejemplo, con la flechita aquella que está arriba, que dice, me regreso, o un control Z. Sí, también, nada más que hay que tomar en cuenta que si yo ya hice otras tareas. Ok, me hace la última nada más. Exactamente. O sea, a lo mejor puede estar, ya coloqué fórmulas, ya puse funciones, ya le hice formatitos. Y cuando yo le pongo eso, pues me voy a empezar a quitar eso, no precisamente la tabla. Ok. Ok. Liz Medina, entonces ese rango, por medio de la herramienta tabla,
¿cómo la hago base de datos? Pues me voy al menú. Estoy dentro del rango y me voy al menú tabla, ¿no? No, Ah, antes algo es... entonces me faltó, a ver. ¿Qué ficha? ¿En qué ficha? Ayúdele, ¿en cuál ficha? Insertar. Perfecto, muy bien. Ah, sí. Ok, y después Dick Medina, Y ahí está la herramienta, el botón tabla. correcto, Ahí ya me aparece el menú, bueno, de crear tabla. Y ahí ya selecciono o le indico el tamaño de mi tabla. correcto, Y lo veo con los puntitos para asegurarme que es correcto. Y ya, y después le puedo poner nombre. ok, excelente. Allá arriba le puedo poner nombre. Profesora Karen, ¿cómo le cambio el nombre? Igual en insertar, le, ajá, igual le ponía en tabla y aparecía el cuadrito. No aparece. ¿Qué pasó? Porque no seleccionó qué columna o qué era lo que quería modificar, ¿no? Inge Ruiz, ¿qué tengo que hacer para cambiarle el nombre? Pues es en tabla. No. La Ligitzel sabe. A ver, díganos, Ligitzel. En diseño. En la ficha de diseño. Ahí ya le puse diseño y no aparece. Si pones el cursor dentro de la tabla de tu Bien. información, Muy bien. Es te correcto. das- ahí está. Diseño. Eso de comenta es muy importante, ¿eh? Si no estamos dentro de este objeto, no nos va a aparecer esta ficha y no nos van a aparecer sus herramientas. ¿Sale? Es correcto lo que me estaban diciendo, nada más que no se veía la ficha. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de No la... está posicionado en la tabla. Es correcto. Muy bien, muy bien. Y ahora sí, ya nada más le ponemos el nombre. El nombre. Cody Betty, si yo ahí le pongo música a este rango, ¿está correcto? No hay de- Profe Karen, si yo le pongo a este rango el nombre de música, ¿estaría correcto? Pues yo pienso que no, porque Pues no, porque se pierde el sentido de toda su tabla, ¿no? De los datos que está llenando. Es correcto. Sí, yo en las malas prácticas que tenía, se los confieso, le dejaba tabla 1, tabla 2, tabla 3. Y reitero, cuando estaba en el proyecto me acordaba muy bien, pero después ya no sabía qué era quién. es Bien. lo más lógico. Ajá. Ahora, por último, ¿cómo lo convierto en rango? ¿Cómo hago para que deje de ser una tabla? Creo que también es en insertar y luego en la tabla, pero selecciono ya nada más el rango que voy a querer, ¿no? Ok, nos posicionamos y le damos clic en convertir en rango, ¿eh? Recuerden, Convertir en tabla, en rango. En Para- diseño y convertir en rango. es correcto. Muy bien. Ok. Ya nada más para terminar. Inge Ruiz, dígame dos cosas que aprendió el día de hoy. Bueno, una es cómo crear la base de datos. El que debo para crear la base de datos no debe haber el espacio ni en filas ni columnas para que se haga la selección correctamente.
y bueno, y a otra, pues generar la información, debemos de saber cómo normalizar. Una, tener el propósito, el manejar la documentación, es decir, las indicaciones, normalizar para evitar duplicar información. Ok, muy bien. Liz Medina. ¿Ahí sí me escuchan? ¿No? No. Ya se las acabó el tiempo. No, se trabó. No ¿Ya sé si listo? tengamos internet. Sí, ya está. No, Mm. se fue.